Leo, según un último estudio de opinión, que más de la mitad de los peruanos cree que el presidente Pedro Castillo debería renunciar. Lo cierto es que poco más de 6 meses tiene en el poder el señor Castillo y, como dice el refrán popular, no ha dado pie con bola. Vamos hasta la ciudad de Lima para ahondar en esta situación. Allí está Luis Benavente, experto en comunicación política, director de la consultora Vox Populi. Luis, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Buenas tardes, César Miguel. ¿Cuál es la verdadera situación por la que atraviesa el señor Pedro Castillo, que por lo visto no ha tenido un instante de respiro desde que llegó al poder? Es una situación muy compleja. Castillo y su gobierno no tienen una mínima habilidad política para poder articular a actividades políticas, designaciones de funcionarios, conformación de un gabinete, y permanentemente andan generando mucha inestabilidad en el país. El acontecimiento más reciente es la designación de un presidente del Consejo de Ministros, el exministro de Justicia, Aníbal Torres, que es una persona que debería cumplir un rol de bombero, pero en la manguera ha puesto gasolina y se pasó el fin de semana atacando fuertemente al Congreso en vísperas de lo que manda la Constitución, que consiste en que él y su gabinete deben ir al Congreso a pedir confianza. Entonces, ¿cómo vas a atacar a quien le vas a solicitar confianza pocos días después? Y eso genera una reacción muy fuerte. De otro lado, han sacado a la luz en el gobierno una supuesta conspiración, un intento golpista de parte de la Constitución, lo cual no es cierto, es una creación de desinformación que ha generado el gobierno para confundir a la población, y algunos podemos pensar que eso también puede conducir a una disolución del Congreso, a buscar el respaldo para una eventual disolución del Congreso, en una guerra política. El país es en una guerra muy, muy fuerte, donde aparentemente alguien va a disolver a alguien va a vacar a alguien, o el Congreso vaca al presidente o el presidente disuelve el Congreso, y allí comienza una nueva etapa muy complicada en cualquiera de los dos escenarios. Sí. El día de Ahora, ayer, Luis, una información... sí. Luis, te pregunto, cuando se dan enfrentamientos de ese tenor, o uno disuelve al otro, lo elimina o viceversa, es porque ambos, uno intuye, tienen el mismo peso, el mismo poder. Pero, por lo que hemos visto, pareciera que el señor Castillo y su gobierno no tienen un poder equilibrable o parecido al que podría tener el Congreso. Si es así, ¿no es suicida este enfrentamiento? A ver, el presidente Vizcarra hace 2 años disolvió el Congreso con una tesis de una situación fáctica que de hecho habría creado el Congreso, que no existió en términos reales, sino en términos fácticos, no en términos constitucionales. Y bueno, de eso se valió para disolver al Congreso. Entonces, si tienes el respaldo de las Fuerzas Armadas, si tienes el control del Ejecutivo, que te da mucho poder, sobre todo el control de las Fuerzas Armadas, que dejen de ser instituciones, digamos, que observan y tomen partido a favor del gobierno, pueden disolver el Congreso. Ya ha ocurrido en historia reciente, solo hace 2 años, ¿no? ¿Y de qué se valió el presidente Vizcarra? De un Congreso que estaba muy desprestigiado, y entonces ahora también hay una campaña de desprestigio muy fuerte contra el Congreso. De parte del Congreso hay un sector amplio que quiere la vacancia, lo cual tiene un soporte constitucional. Lamentablemente la Constitución está hecha así en el Perú y permite la vacancia por incapacidad moral. Y en el caso de Castillo es que tiene evidente incapacidad moral, pero además tiene incapacidad a secas, es un incapaz para gobernar, no cabe duda. A ver, si más de la mitad de los peruanos, el 56%, piensa que debería dimitir el señor Castillo, ¿cuál es la popularidad o el apoyo que tiene el Congreso en este momento en el pueblo peruano? También es bastante bajo. El presidente tiene 25% de aprobación
en las encuestas de este último fin de semana, y el Congreso no pasa de 20-25% en distintas encuestas. También tiene un desprestigio crónico que viene de atrás. Luis, si el señor Torres está allí como bombero, pero en lugar, para utilizar tu metáfora que es excelente, en lugar de ponerle agua a la manguera le ha puesto gasolina, ¿qué pretende el gobierno de Castillo para salir de la crisis? ¿Incendiarlo todo? Claro, es un viejo postulado marxista, ¿no? En los 60, 70, los marxistas decían que arda la pradera, que se agudicen las condiciones para las contradicciones para crear las condiciones de la revolución. La revolución en aquel entonces era por el camino de la lucha armada. Ahora ellos lo hacen por el camino de las instituciones democráticas. Ganan elecciones, luego disuelven, controlan el Congreso, controlan las instituciones. A ver, te pregunto, Luis, ese planteamiento evidentemente es anacrónico. Tratar de aplicar la teoría de cuando los tiempos de la lucha armada a esta revuelta institucional. Estamos en el siglo XXI. El señor Pedro Castillo parece que es un personaje de la primera mitad del siglo pasado. ¿Cómo va a sobrevivir políticamente a esta crisis? En realidad no tiene salida lógica. Perú posible, pero Perú Libre, el partido que lo llevó a la presidencia, es un partido marxista, leninista, maoísta, ortodoxo, totalmente ortodoxo. No es de una izquierda moderna, como se han desarrollado las izquierdas en el mundo. Entonces, él se está quedando solo con el respaldo de un Perú Libre que ya tiene un desgaste bastante grande, incluso se ha vinculado en su gobierno a personajes relacionados con el terrorismo, con Sendero Luminoso, al punto que el sombrero que él usaba hasta hace pocos días en el humor político comenzó a llamarse el sombrero luminoso, en clara paráfrasis a Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, no tiene mucho espacio, pero tampoco tiene la capacidad para hacer un frente más amplio, un frente político. Recientemente, con la conformación de ese gabinete, prácticamente despidió a la izquierda caviar, a la llamada izquierda caviar de su gobierno, perdiendo ese respaldo, lo cual podría trasladarse al Congreso en una eventual vacancia de su mandato. Ya lo veo. Luis, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias por la invitación, César Miguel.